Bien, buenas, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto conversar otra vez. Aquí todo bien, pues tenemos 2 horas menos con respecto a Uruguay, ¿no? Son las 7:30 ya, casi 10:30 de la noche, ¿no? 9:30, ¿no? 9:30, acá son las 9:30, exacto, en este momento de la grabación. Bueno, Así aquí, es. tú sabes, te he convocado nuevamente. Me da un gusto estar contigo para hablar acerca de el deporte una vez más, ¿no? Pero en esta oportunidad enfocado hacia el tema de la homofobia o la LGBTQ más fobia en el deporte, ¿no? Que tú, como periodista deportivo, seguramente no sé si la has visto de una forma más directa. Por ahí quería empezar, ¿no? Haciéndote esa pregunta y bueno, esto va a ser un diálogo, ¿no? Más que nada, Bien. entre nosotros para hablar acerca de este tema que es interesante y todavía polémico. Por supuesto que sé que es un fenómeno que existe y que mucho antes de que mi orientación sexual se conociera o yo decidiera hacerla pública, simplemente yendo a canchas de fútbol, a estadios deportivos, consumiendo programas deportivos, muchas veces eh, supe de su existencia porque la percibí en comentarios, en cánticos, en situaciones de violencia, de esas propias del ámbito del fútbol, de las hinchadas que a veces se dan en las tribunas, incluso a veces dentro de la cancha. Percibí como eso, en general, hablamos de la homofobia en el deporte, en esos contextos no se problematizaba, no se cuestionaba, por el contrario, en determinadas situaciones hasta se festejaba, seguramente en algún momento de mi vida en el que yo incluso no tenía determinadas cosas que luego fui clarificando con el tiempo, haya sido yo cómplice de algunos cánticos, de esas canciones de tribuna que un grupo grande de personas, y yo he sido parte, insisto, de esas lógicas, tiende a repetir a veces sin detenerse a pensar qué es lo que está cantando, simplemente porque son hits tribuneros que se imponen y se va generando una especie de callo en el que perdemos sensibilidad y por ende capacidad de pensar qué es lo que efectivamente está instalando en la sociedad ese mensaje. Y más acá en el tiempo, cuando, bueno, yo ya era Martín Rodríguez, periodista deportivo, Martín Rodríguez, periodista deportivo, y además, claro, ha dicho que es homosexual. La verdad es que directamente, felizmente no me tocó vivir una situación de ese tipo, pero sí en alguna ocasión a través de comentarios de redes sociales, ¿no? Las redes tienen el componente de la comunicación a distancia, que muchas veces hace que gente que personalmente no cruza ciertos límites elija cruzarlos en una discusión, cuando hay diferencias, ¿no? Cuando se propone lastimar o molestar a su interlocutor o a una persona que antes publicó alguna cosa, y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones a eso lo acompañan con el anonimato, ¿no? O con identidades que no son la de la persona que es responsable de ese comentario. Entonces son un campo fértil para canalizar ese tipo de agresión. Y bueno, y por ahí esos son los ejemplos, los de alguna agresión en redes que puedo poner, y digo felizmente, no porque me resigne a que la vida deba ser así, creo que tenemos que seguir peleando y militando y Por discutiendo supuesto. para que no haya discriminación, sino porque en última instancia es algo mucho más llevadero que una vez cada tanto, no es tampoco siempre alguien pueda insultarte de esa forma a distancia, que cuando en cambio las agresiones y los insultos se dan personalmente, que es algo que desgraciadamente en buena parte del mundo, también en mi país, mucha gente de la colectividad LGBTIQ+ sigue padeciendo. Ahora también se da en las canchas, como tú lo has referido, el tema de la discriminación racial. ¿Tú también la has sentido, la has vivido con las Sí, tribunas? sí, claro, hay una cantidad de cánticos tribuneros que por un tema de Hay buen gusto muchísimos, simplemente ¿no? los voy a poner a reproducir acá, que han circulado, que circulan ya por toda América, que tienen en la mayoría de los casos su raíz en la cultura tribunera argentina, que históricamente, mucho antes de que existieran las barras bravas y la violencia eh, tan profunda en el fútbol, tenían hasta una cosa de festividad, esa forma de ver el fútbol muy propia, no sé si de Argentina o de lo porteño, de Buenos Aires, ¿no? Bueno, eso con el tiempo, a priori sano, insisto, festivo, disfrutable, asociado a la identidad de los primeros clubes, de los barrios, de aquel fútbol de comienzo del siglo XX, fue en Argentina, eh,
viendo crecer como colectivo que se fue adueñando de eso a las barras bravas, ya como organizaciones con componentes hasta delictivos, con la violencia como un elemento muy fuerte. Y eso fue derramando por toda América. Entonces hoy en toda América tenemos hinchadas que se organizan en eso, que en Río de la Plata en algún momento se denominó barras bravas, que desgraciadamente en muchos casos reproducen unos cánticos que tienen un componente de violencia y de homofobia muy, muy fuerte y que se han vuelto, como pasan, o como pasaba, ahora hay que discutir en qué tiempo estamos, ¿no? En la era de la globalización, cánticos que se escuchan lo mismo en Lima, que en Caracas, que en Sí, Montevideo, que en sí, sí. Buenos Aires, que en Bogotá, ¿no? Son Terribles, parte de una cultura, de terribles. una forma de ver el fútbol que desgraciadamente ha hecho que esto de decir los de tal cuadro son todos putos, y dije que no iba a citar ningún cántico y al final cité uno, u otros por el estilo, sea algo muy, muy común en Latinoamérica. Entonces, yendo a tu pregunta, claro que como hincha primero y luego ya cuando seguía yendo a los estadios como trabajador de los medios de comunicación, los, eh, lo- los escuché Tú lo muchísimas has vivido veces. ahí, ¿no? Has Sí, sido claro, sí, testigo claro. de ese acto discriminatorio en la cancha, ¿no? Como un periodista Sí, sí. deportivo ahí. Y por Acto supuesto, discriminatorio, y esto Antonio me interesa decirlo, que en los últimos tiempos, me parece que todavía de un modo muy tenue, le ha dado paso a quienes organizan las competencias, ¿no? Los espectáculos deportivos, pero en el sentido de la organización de los torneos nada menos, que son las asociaciones, en el caso de FIFA mundiales, en el caso de Conmebol de Sudamérica, y bueno, y luego las respectivas asociaciones nacionales, en el caso del Uruguay, la AUF, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero pasa incluso en otros deportes de Uruguay. eh, la oportunidad, un poco por sentirse obligadas, desconfío mucho de sus compromisos, pero peor es nada, de introducir algún tipo de normativa que a veces a las y los árbitros les imponen interrumpir los partidos y exhortar a que el público se calme cuando esto se vuelve masivo, cuando hay un cántico tan hiriente, discriminador por motivos exogenéricos o por otros motivos, o particularmente violento, que celebra muertes, porque todo eso también está muy presente, aunque se haya por otros motivos en las canchas. Es algo evidentemente muy, muy débil porque me parece que muchas veces se hace un poco la vista gorda y después de un par de gestos se reanuda el partido y show must go on, como dice la canción. Pero yo en estas cosas también tiendo a ver la evolución. Hace 15 o 20 años ni siquiera existían esos mecanismos. Entonces, que existan da la pauta de que la acumulación de discursos críticos con respecto a esa realidad empieza a llegarle a quienes dirigen el fútbol. Evidentemente, falta empujar mucho más, ¿no? No, esto no es lo deseable ni mucho menos, pero me parece que el escenario, por lo menos es el escenario de una discusión que se instala y no ya el escenario de hace un tiempo, que era el escenario de aquello de lo que directamente ni se habla, ¿no? ahora tú que estás más metido, ¿no? En el tema del deporte, en el fútbol, como lo decías, hay una reglamentación ya, ¿no? En las asociaciones de fútbol, en las ligas, a nivel olímpico, ¿no? Donde existen mecanismos o sanciones que se dan en algún momento cuando se producen estos actos discriminatorios, ¿no? ¿Es así tal cual? Sí, hay códigos que establecen sanciones eh, que me parece que fueron madurando con el tiempo porque se fueron mezclando cosas. Para empezar, la violencia física Ujú. vinculada a estos grupos de hinchas organizados y organizadas, que nunca son mayoritarios, pero que en realidad terminan producto de sus lógicas, ¿no? Del uso de la violencia, del amparo dirigencial, de su conexión con el crimen organizado, del dinero que manejan, teniendo una gran ascendencia sobre el conjunto de las hinchadas, ¿no? Es decir, no serán la mayoría en número, pero tienen un poder tal que lleva a que la mayoría les acompañe o conviva con esos grupos sin cuestionárselo mucho. Entonces, conforme fueron aumentando las situaciones de violencia física, de muertes, ¿no? Por situaciones en los estadios, o a veces fuera de ellos, o a veces en los barrios, donde en un día en el que no hay partido las hinchadas se van a buscar. Hubo, me parece, una serie de modificaciones en los códigos que hablan de las sanciones para los clubes, para los equipos participantes, que en algún momento también engancharon las sanciones asociadas a el tenor de ciertos cánticos.
Pero como te decía, sigue siendo frecuente que esos cánticos se escuchen, por lo menos en la cultura latinoamericana. Desconozco qué pasa con estas cosas o conozco menos de lo que pasa en Europa, por ejemplo. ¿Tú recuerdas Este, alguna situación dada en alguno de los partidos de los cuales tú has tenido que narrar o, o por las noticias, los artículos de las revistas o los periódicos que en algún momento algún referee o algún árbitro haya parado el... Creo que existe, ¿no? Sí, sí, Antecedentes de sí, esto. claro, claro, eso es parte de estos mecanismos nuevos, recientes. Es común que haya interrupciones de partido determinadas por quien arbitre o quien arbitra vinculadas a cánticos, a veces por contenido homofóbico o discriminatorio en función de lo sexogenérico y otras veces por este, contenido xenófobo, ¿no? Que eso también es algo muy, pero muy presente en el ¿No? fútbol. Y bueno, y ahí hay todo un terreno de intersecciones. Muchas veces un mismo cántico habla de todas esas cosas. O sea, son Van como conectando, situaciones, ¿no? ellas, Los temas. claro, son situaciones esas de interrupciones de partidos, de advertencias a las tribunas cada vez más comunes, pero los cánticos se siguen escuchando. Entonces me pregunto, si bien es un avance, hasta qué punto no habría que pensar en medidas más de fondo. Ahora el árbitro también tiene que ser muy valiente o estar bien puesto como para decir, bueno, oigan, si continúan estos cánticos, ¿no? No va a haber más partido. Claro, me imagino que Sí, la hinchada iba a saltar hasta, ¿no? Hasta el campo. Ahora, hemos sí. tocado, No, no, pero perdón, Antonio, pues es muy interesante ese comentario que hacías. Quería decir algo. Es decir, eh, al árbitro o a quienes arbitran les ampara, seguramente esto varíe según el país, pero en los últimos tiempos, ah, algún tipo de reglamento, seguramente relativamente reciente, ujú, para interrumpir los partidos por estos motivos, algo que antes no pasaba y eso es positivo, es decir, que es el buenísimo, amparo lo ¿no? tienen, pero Claro. es muy importante lo que vos decías de la presión social, porque a veces lo conversamos la vez pasada cuando hablando de la situación política uruguaya, yo te decía que acá había muchas normas muy avanzadas en términos de derechos, diversidad, qué sé yo, pero que no siempre después desencadenaban hechos concretos o que no siempre se cumplían una vez que eran, a partir del momento en el cual estaban vigentes. Y con esto pasa parecido. Una cosa es que un árbitro tenga la legitimidad, porque lo dice un reglamento, de parar un partido o de suspenderlo. Y otra cosa es, en el momento en el que se está en una cancha llena de gente, en un partido importante, con la presión que implica la transmisión en vivo para mucha gente, el discurso de los medios de comunicación, que es todo un tema, ojo con eso, donde no hay mucho espacio todavía para la cuestión del respeto a la diversidad, con dirigentes que más allá de lo que dicen los reglamentos, capaz que si ese juez suspende el partido después tratan de perjudicarlo en su carrera. Entonces, una cosa muy distinta es tener la capacidad de tomar la decisión independientemente del amparo reglamentario. Y yo creo que muchas veces las decisiones no se terminan de tomar porque todo eso que no está escrito, pero que es la cultura, que es lo que funciona mal, que a veces tiene que ver con la corrupción, con los poderes fácticos, sigue pesando mucho. Pero lo que he visto también, no sé si será un pinkwashing, así, ¿no? Un pinkwashing, pero he visto que algunos clubes, clubes en Europa y uno que otro en América Latina, han realizado como campañas, ¿no? De sensibilización contra la homofobia, contra el racismo, ¿no? La inclusión. Y eso es buenísimo también, ¿no? Que exista. Sí, a No mí sé si en el algún club de término, Uruguay se ha dado eso. lo que vos mencionás es muy importante. Y también es un dato de este tiempo que yo celebro. De todos modos, a mí no me gusta usar para hablar de eso el término pinkwashing porque es un término que yo en general lo asocio más Más con a las cierto empresas, por uso, supuesto, a sí. cierto uso conveniente al interés empresarial que se hace de las causas vinculadas a la comunidad LGBTIQ+, y al reclamo de derechos, Ajá, y que como suele ocurrir cuando hay sobre todo grandes empresas por detrás de esos movimientos, tiene un la componente bandera. marketinero, recaudador, y no necesariamente vinculado al convencimiento y a la adhesión incondicional a una causa. Lo de los clubes deportivos es distinto porque en realidad quien entiende y quien conoce la cultura futbolística global y en particular la latinoamericana sabe perfectamente que cuando un club, sobre todo masivo,
elige levantar cualquier bandera política, no político partidaria, sino política, porque los reclamos de la población LGBTIQ+, también son políticos, como son políticos los reclamos de derechos humanos, en general, en los sectores más conservadores de sus hinchadas, que siempre existen y son en general muy potentes, son un porcentaje no despreciable de su gente, surgen señalamientos. Entonces, a diferencia de lo que puede pasar con una empresa que capaz que gana clientela, un club, cuando hace estas cosas, efectivamente elige meterse en un problema. No está tomando el camino más corto, está tomando el camino más largo. Pero es un camino largo y necesario. Y separado necesario. Lo precisamos, lo necesitamos. Entonces, yo saludo eso de que clubes grandes que tienen en su seno toda la problemática de las barras bravas, de la violencia, de usar la palabra puto en la tribuna para señalar al adversario deportivo, de glorificar la imagen de la violación como el sometimiento, que es una metáfora muy común en el discurso futbolero, empiecen a elegir y a optar por la reivindicación de los derechos, ¿no? Y cuantos más clubes en general y particularmente grandes tomen ese camino, yo creo que más se colaborará con algo que no es el deporte, es de toda la sociedad, y es el avance en estas cuestiones que nos permita a todos y a todas vivir mejor, con menos represión, con menos sufrimientos, en definitiva. En Uruguay, con esto Menos cierro esta violencia, ¿no? respuesta, todavía no hemos conseguido que los equipos grandes, que son Peñarol y Nacional, los clubes que tienen casi el 90% de la hinchada, den ese paso. Uruguay está un poco rezagado digamos, en el involucramiento de sus clubes grandes, no de otros clubes, pero sí de sus clubes grandes en estas cuestiones y sobre todo en cuestiones de derechos humanos, pero sí hay manifestaciones de otros equipos menores en los últimos años y también de la Asociación Uruguaya de Fútbol que yo celebro. Ahora, es muy importante que sean aliados de esto contra la discriminación en el deporte o en el fútbol, precisamente los clubes, ¿no? Las asociaciones, las ligas, ¿no? Y que tengan como reglas claras, ¿no? Cuando se den estos casos. Pero yo te quería enseñar, del otro lado también tenemos, la gente lo va a ver y creo que lo voy a colocar al inicio, ¿no? Esta es una foto de una revista italiana, ¿no? Del año 2015, en donde se veían a dos jugadores de rugby dándose un beso, ¿no? Que también causó mucha polémica. Y lo que te quería comentar es que desde el periodismo, ¿no? Preso o de cualquier tipo, también últimamente se está hablando más, aunque no he encontrado mucha literatura, ¿no? Al respecto, pero existen artículos o entrevistas en donde se cuestiona, ¿no? Se habla acerca de la homofobia en el deporte o la discriminación en el deporte, ¿no? Y esta carátula que te enseñaba, pues es un caso de una revista que editorializa para ayudar de alguna forma a sensibilizar a las personas, ¿no? A los lectores, al público, a los que van al estadio, ¿no? A los que van a la cancha ahí a ver algún deporte. Y qué bueno que Sí, sea así. sí, claro que es bueno. Es fundamental y es muy importante que se hable. Yo no tengo elementos para decir si se habla poco o mucho. Yo tiendo a pensar que en los últimos tiempos se habla más de la cuestión de la discriminación y de la homofobia eventualmente en el deporte. Capaz que en eso incide mi propia historia, porque claro, como muchas veces, como pasa en este caso con esta entrevista, se me convoca para hablar de estos temas, de repente yo tengo una visión distorsionada, pero yo siento que es un asunto que está relativamente presente, seguramente más que antes. Claro, también en esto hay que ir delimitando bien los terrenos. Una cosa es la homofobia en el deporte, que es una categoría muy amplia, porque el deporte involucra Exacto. muchísimas disciplinas muy diferentes que están asociadas a tradiciones en términos culturales, a regiones del mundo distintas, que son practicados por hombres y por mujeres, que en algunas ocasiones permitan la actividad mixta, en fin, y que están asociados a destrezas, a usos de las fuerzas también diferentes, lo que dialoga con esto de, hasta me animo a decir, la división sexual del trabajo, ¿no? Que las sociedades entienden que es de hombre, que las sociedades entienden que es de mujer, cómo se vive la feminidad y la masculinidad en cada sociedad y en función de todas esas variables que en un ámbito deportivo determinado se acepta de la vida personal de los y las deportistas y que no se acepta. A Entonces, ti, hablar del deporte y la homofobia es muy amplio. Ahora, si vos me preguntás por el fútbol y la homofobia, y en particular por el fútbol y la homofobia en el Uruguay, ahí muy sí me animo a profundizado. decirte alguna cosa más. ¿Por qué? Porque en Uruguay, y tiendo a pensar que en Latinoamérica toda, con matices, pero ha sido parecido,
el fútbol, desde que llegó en el siglo XIX, traído por ingleses, ¿no? Porque llegó desde allí, llegó por los puertos, Más de digamos. fútbol que yo, ¿ah? Yo Eh, soy casi neófito. bueno, pero esto, Voy a esto que decir. estoy diciendo, esto que estoy diciendo, Antonio, es más de historia que de fútbol. Tiene que ver con, bueno, cuál era la potencia dominante en el mundo a fines del siglo XIX. Era todavía Gran Bretaña, ¿no? El Imperio Británico, podríamos decir. Y bueno, y en esos barcos que llegaban a Latinoamérica, posiblemente más al Atlántico que al Pacífico, al Río de la Plata en particular, llegaban muchos, ¿no? Ahí está la orilla uruguaya y la orilla argentina, que son dos de los países que primero se desarrollaron futbolísticamente en el continente. En esos barcos llegaba también el esparcimiento, la costumbre de esos hombres que de repente se pasaban semanas enteras en un país lejano y se divertían, dicen las primeras crónicas que se recuerdan, corriendo atrás de una pelota ante la mirada extrañada de la gente local que conocía los juegos criollos, pero no esos deportes que vinieron del hemisferio norte, que son los deportes que hoy se practican en general en todo el mundo, ¿no? Y bueno, cuando ese deporte llegó al Uruguay, por algún motivo, por eso yo te decía, ¿no? ¿Qué representa cada deporte en cada país? No, no es lo mismo. Por algún motivo ese deporte empezó a ser practicado por hombres y no por mujeres, y se empezó a generar un concepto de masculinidad en torno a lo que supone integrar un equipo de fútbol de hombres, Ujú, que es un concepto que va de la mano con una determinada concepción del uso de la violencia, del señalamiento del débil y por ende de la discriminación a todo quien por algún motivo se asocia a la homosexualidad, que explica esta lógica que se da hasta hoy. Pero en paralelo pasan cosas interesantes, porque el fútbol ha avanzado tanto en el mundo que también hay hoy por hoy un movimiento muy grande de fútbol disputado por mujeres. Y este aquí, que por lo exacto. menos en Uruguay, en el fútbol de mujeres, hay Liga. una tolerancia a la homosexualidad femenina que no existe con la homosexualidad masculina en el fútbol de hombres. En definitiva, estos son temas muy apasionantes, muy complejos, que tocan cuerdas muy profundas de la sociedad y que yo siempre recomiendo hablarlos más allá de estas impresiones con, qué sé yo, con gente formada en sociología, en psicología social, porque creo que ahí hay terreno riquísimo. Y hay toda una serie de- dentro de estos temas de la discriminación por la homofobia, una serie de códigos, ¿no? Y de cosas ahí, entre la hinchada. Pero el otro lado es que tú también debes seguramente haberlo visto, qué sé yo, es el tema del deportista, ¿no? En este caso del futbolista. Y yo estaba mirando uno de los artículos de Canal Diversa, del blog, y Justin Fasanú, ¿no? Este jugador de Sí, fútbol que fue el primero en salir del closet, ¿no? Que luego se suicidó, ¿no? Y una cuestión muy trágica, pero el otro lado de la discriminación está ya no en la cancha, sino está dentro de los camerinos, ¿no? Entre los propios compañeros que forman parte de esta liga, de este club, ¿no? De este equipo de fútbol, eh, que no se menciona tampoco, ¿no? Yo por eso quería comentar este otro lado contigo, porque no he encontrado gran o abundante información, ¿no? Muy así como profunda o analítica acerca de estos casos, ¿no? Tampoco lo he visto hablar en programas nacionales, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Aquí no he visto debates sobre la homofobia en el fútbol, ¿no? O jugadores eh, gays, ¿no? Dentro del fútbol. Por ahí alguna cosa como que comentarios, ¿no? En redes sociales, pero no directamente en, en el centro de la noticia o de la información. Entonces eso también te da que pensar, ¿no? De lo que está pasando en cuanto al tema del periodismo deportivo, ¿no? Que se ve que no se habla de ese tema. claro, hay una especie de pacto de silencio. Ajá. Esa cultura eh, que que nace a partir de la llegada del fútbol a nuestros países y de cómo quedó asociado a una serie de valores o disvalores que nos traen hasta acá y a todos estos temas de los que estamos hablando. Eh, eh, digamos, eh,
impone a todas las personas participantes de lo que en un sentido amplio podemos definir como el ambiente del fútbol, o si queremos decirlo así, el ambiente del fútbol profesional masculino. Y cuando digo a todas las personas, hablo de futbolistas, pero también dirigentes, periodistas, técnicos. Impone una especie de brutal presión que hace que potencialmente todas las personas seamos víctimas de una tendencia a la discriminación que lleva a que lo que en otros ámbitos, eventualmente no sin dificultades, porque seguimos viviendo en sociedades discriminatorias, pero se puede llegar a manifestar con más facilidad, acá se encajone. Es decir, acá si una persona es homosexual, cuando digo acá hablo del ambiente del fútbol profesional masculino, bueno, ese dato de su vida lo tiene que enterrar, porque se ha generado la idea, y hay una cantidad de demostraciones prácticas, concretas, de violencia, de señalamiento, de burla, de cántico, todo lo que hablamos, de que una persona homosexual en el Pues fútbol nadie va a querer que lo insulten, no ¿no? puede estar. ¿No? O ¿Cómo? nadie va a querer que lo insulten o lo discriminen, ¿no? O sea, Sí, pero hay formas, a ver, obviamente que nadie va a querer eso, pero hay formas más sutiles en la vida, ¿no? Porque en un ámbito determinado se puede generar un acuerdo para que una persona que ha dado el paso de decir soy homosexual no sea abiertamente violentada, pero puede haber determinadas maneras de ir radiándola, de no establecer determinados vínculos más allá del estrictamente profesional con esa persona, qué sé yo, de hablar con esa persona de lo vinculado al trabajo y alguna cosa más, pero no nunca, jamás de su vida personal. Eso a mí me pasó, eso último a mí me pasó. Yo no sentí ok. nunca, por lo menos directamente, un señalamiento en tono burlón de colegas, ni, felizmente no puedo decir que me haya pasado eso, pero sí noté que a partir del momento en el que en los ámbitos, o en muchos, no en todos, en muchos de los ámbitos que yo frecuentaba, cuando iba más a las canchas, yo ahora trabajo poco en el fútbol, eh, yo seguí yendo y de eso que se había hecho público con respecto a cuál es mi orientación Claro, sexual, había gente que particulares. ni me hablaba, es como si no hubiera pasado, pero después teníamos sí la capacidad de hablar profesionalmente, che, tal equipo juega con tal jugador, no sé qué, no sé cuánto, tenés el dato, tenés la información. Entonces hay una especie de imposición de un pacto de silencio. Y eso tiene incluso un lado oculto y es, si vos querés sobrevivir en este ambiente, no lo digas, fingí, sumate a las burlas, hacé de cuenta que sos lo que en realidad no sos, porque esa es la manera de subsistir y de tener un lugar. Bueno, falta mucho para pelear contra eso, pero hay que hacerlo. Naturalmente yo no soy ni el único, ni mucho menos el primer hombre homosexual vinculado al ámbito del fútbol de Uruguay. Eh, Sin embargo, pasan los años y siguen faltándonos casos de personas que puedan públicamente decir yo tengo esta vida y listo, y seguir participando como jugadores o como técnicos o como periodistas o como dirigentes o como lo que quieran ser dentro del fútbol. Y eso Correcto. da cuenta de que esa presión sigue existiendo. Lo que tú dices justamente con el tema de tu visibilidad, eso fue en el año 2015, ¿no? Sí. Del 2015 al 2025, ¿cuánto ha cambiado el periodismo deportivo en Uruguay en ese aspecto? ¿Tú qué dirías? ¿Mucho, poco, Bueno, nada? no, yo creo que algo ha cambiado. Porque ha cambiado la sociedad. Por ponerte un ejemplo concreto, en el 2015 hacía, creo que 2 años de que se había aprobado el matrimonio igualitario. Ajá. Hoy hace 12. Es decir, y en el medio, más allá de lo legal, se ha vuelto bastante más común que antes. Ya era algo común en aquel momento, creo que todavía es más común hoy, ver por la calle, por poner simplemente un ejemplo, a personas del mismo género de la mano, ¿no? O incluso es algo muy notorio cuando uno rodea de repente o pasa cerca de centros de estudios secundarios, ver que hay una cantidad de, de de chiquilines que en realidad tienen una expresión de género, si se me permite el término, que no es estrictamente De el género. correcto, que es hasta difícil de definir si uno seguía por las viejas categorías de un hombre se comporta así, se viste así, y una mujer se comporta así, se viste así. De hecho, estamos hablando de otras posibilidades, de identidades no binarias, de manera que ha avanzado la sociedad y si bien el fútbol, yo siempre lo digo así, es el último vagón, no el último, pero uno de los últimos vagones del avance social, siempre le cuesta más, va como enlenteciendo el avance, también es posible que en estos 10 años
haya avanzado. Ahora, lo difícil de la pregunta que vos me haces es cómo medir ese avance. ¿Cómo lo medimos? Si lo medimos en personas que desde el ambiente del fútbol, en hombres que desde el ambiente del fútbol digan yo soy homosexual, no ha habido ningún avance. Digo, capaz que hubo algún caso y yo no me enteré, pero lo dudo porque si lo No hubiera, había hasta por hablado mi de eso. propia historia me hubieran notificado rápido, che, viste que fulano. Titular, claro. No me enteré, no me enteré. Ahora, si lo medimos por algo más sutil, que es cómo se comportan, por ejemplo, determinados espacios periodísticos. Yo creo que hay más espacio para la inclusión, para la problematización de estas cuestiones, para hacer algún abordaje en determinadas fechas que son hitos de la colectividad LGBTIQ+, no mucho más que eso, pero seguramente más que eso mismo hace 10 años. De manera que algún avance hay, no es todo el que yo quisiera, ni mucho menos. Ahora, claro, mucha gente puede pensar o decir, oye, pero ¿por qué tiene que salir del closet o por qué tiene que mencionar o decir que es LGBTQ+, o es una, no sé, un deportista trans, ¿no? O un hombre gay o una mujer lesbiana, eh, si ese es su ámbito privado, ¿no? Lo mismo que se usa en la empresa, ¿no? ¿Cierto? En el tema del trabajo, ¿no? Eso es un ámbito privado, pero eso es totalmente equívoco, ¿no? Porque Sí, en ellos como líderes o como atletas, deportistas, podrían formar parte del cambio, ¿no? Dentro de la sociedad al hablar, al decir, o incluso también he visto casos de deportistas o futbolistas, más deportistas, pienso ahora, que se han aliado con campañas, ¿no? Y incluso ahí han sido como de repente criticados en este tema de las redes sociales porque se van al tema de que, oh, si seguramente apoya lo LGBTQ+, es porque también es, ¿no? Entonces eso también tiene ese cariz, ¿no? El, el hacerse visible de una u otra forma. en torno a estas cuestiones hay tonterías, burlas, cosas que me parece que tenemos que conseguir sortear, ponernos por encima, como esos ejemplos que vos ponías. Hay mucha ignorancia, hay desconocimiento. Hay gente que efectivamente, para no cargarle una mochila o- o direccionar desprecio hacia estas personas o hacia todas esas personas, digamos. Hay gente que efectivamente simplemente no ha tenido en la vida la chance de hablar con alguien como nosotros, ¿no? Y a la que muchas veces una charla o una experiencia cercana le cambia totalmente la percepción y la abre a la aceptación, a la inclusión. Y después hay gente malintencionada, ya de un modo más sofisticado y por ende más perverso. Esa pregunta que vos decías al comienzo, parafraseando una frase que todos hemos escuchado muchas veces, ¿por qué lo dicen? No tienen por qué decirlo, ¿no? Cada vez que se celebra el Día del Orgullo, que es un día de autoafirmación y también de afirmación colectiva, ¿no? Surge Orgullo en el continuamente eso. deporte, ¿ah? Creo que existe Eh, una fecha del orgullo en Hay el también, deporte sí, sí, también, hay una fecha vinculada a la afirmación de lo LGBTIQ+ en el deporte, sí, o contra la homofobia en el contra deporte, la sí, también homofobia. hay. Pero digo, esa pregunta que es clave, porque todos la hemos escuchado mucho, yo creo que a ver, voy a despejar a las personas que hablan desde la mala intención, desde esa malicia o sofisticada, y voy a dirigirme a quienes capaz que hablan desde el desconocimiento, que son personas potencialmente aliadas, y yo no quiero dejar de dar esa pelea, porque efectivamente conozco a mucha gente que ha hecho ese proceso. Se puede, se consigue. Me parece que a esas personas lo que le tenemos que explicar es que cuando vos creces en una sociedad, que todo el tiempo hace de cuenta que sos lo que no sos, ¿no? Es decir, que da por hecho que tenés que tener una novia, que da por hecho que te tenés que vestir de una manera determinada, que te impone determinadas prácticas porque son las que en función de ese mandato social te corresponden y que penaliza que desarrolles otras prácticas o que expreses otra sensibilidad porque es la que teóricamente no te corresponde en función de tu género. ¿No? Eh, Cuando crecemos, decía, en sociedades así, conquistar, ¿por qué es una conquista? El momento en el cual podemos efectivamente decir y lo llevamos a la práctica, no, 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 momento, yo no soy todo eso que vos decís que soy y que tengo que ser, yo soy esto otro. Es algo digno de ser celebrado, es algo que cuesta poner en palabras, pero estoy haciendo el esfuerzo por concretarlo, por hacer ese ejercicio, cuando alguien
no lo vivió. Y es tan viejo como la humanidad que los colectivos que históricamente han sido discriminados, ¿no? En algún momento, cuando empiezan a acumular fuerzas, hacen del estigma su bandera, hacen de aquello por lo cual históricamente se les violentó, se les asesinó, se les persiguió, se les dañó, su orgullo. Y naturalmente para eso es fundamental decir. Además de que decir, por todo lo que yo enumeré al comienzo, es necesario, absolutamente entendible, lo de decir por qué somos, quiénes somos, qué sentimos, cuál es nuestra orientación sexual en función de lo que expliqué antes. También muchas veces en esta sociedad es necesario, por lo que de algún modo también conversamos recién, es decir, muchas veces se habla con nosotros haciendo de cuenta o dando por hecho que somos lo que no somos, que nos gustan las personas que no nos gustan, este, o se comparte con nosotros chistes que en realidad son contra nosotros. Entonces uno ahí se ve obligado a decir, no, momento, conmigo eso no, no me ofrezcas esto, no me digas eso, porque yo soy así, yo tengo esta característica, esta orientación sexual, soy homosexual o lo que fuere. Es decir, que no solo es una necesidad desde el punto de vista político o es algo asociado a la reivindicación de nuestro derecho a ser y a vivir en paz y siendo respetados y respetadas, sino que también muchas veces es necesario porque nuestras sociedades siguen teniendo un funcionamiento a veces muy atrasado en estos aspectos y no nos queda otra que hacer aclaraciones simplemente para que no ignoren, invisibilizándonos, cuál es nuestra identidad y nuestra orientación sexual. Yo creo que seguramente todo esto que has comentado va a ayudar, ¿no? Para que de aquí en adelante, en el gremio, ¿no? Periodístico, deportivo, ¿no? En los clubes, las asociaciones, ¿no? En las ligas de fútbol, cambie esta situación, ¿no? Y se haga un mejor escenario, ¿no? Para el deportista, para el futbolista, ¿no? Para que tenga esa oportunidad de poder decirlo abiertamente, ¿no? Ser visible y ayude a los demás con ese mensaje eh, poderoso, ¿no? Fuerte que debería existir. Y debo decir, para celebrar mejor el día contra la homofobia en el fútbol, que es el 19 de febrero, si no me equivoco, el 19 de febrero, sí, el día contra la homofobia en el fútbol, ¿cierto? Para que no existan casos como el de Justin Pasanú, ¿no? Que tomó la decisión de suicidarse, ¿no? Qué lamentable eso, en el año 1991. Fíjate tú qué adelantado, ¿no? A su tiempo. Lamentablemente, Sí, lamentablemente no hubo apoyo, ¿no? Ni respaldo, ni soporte, ¿no? Ni de la prensa, ni los demás sectores de la sociedad, ¿no? Ni siquiera dentro de el fútbol, ¿no? sí, para Pena. cerrar simplemente, además de que comparto todo lo que decís, Antonio, agrego con respecto al caso de Fallanú, este jugador afro-británico Ah, que terminó suicidándose, que se suicidó luego de una serie de acusaciones, hasta donde sea infundada, que son tan viejas como la discriminación por pedofilia, ¿no? Es decir, esta cosa tan absurda, tan aberrante, tan insultante que vemos en boca de líderes mundiales y regionales con mucha presencia en este tiempo, lamentablemente, ¿no? Pasó con el presidente argentino hace poco, que en un discurso en pleno verano que motivó una, este, afortunadamente muy importante terrible. reacción crítica, mezcló homosexualidad o diversidad sexogenérica con pedofilia o con pederastia, no me acuerdo bien. Bueno, Sí, eso no es desgraciadamente algo nuevo. En el caso de Fallanú, él sufrió en en carne carne propia. propia Mm. señalamientos, acusaciones de ese tipo, que son parte de las estrategias por maldad o por ignorancia, o de conductas que por maldad o por ignorancia hemos cargado las personas LGBTIQ+, mucho más quienes nos han antecedido que quienes vivimos en sociedades que mal o bien nos toleran hoy y nos respetan a lo largo de la historia.
Bueno, Martín, para mí siempre es un placer tenerte aquí como un conductor invitado. Y tú desde Uruguay, ¿no? Montevideo, yo aquí desde Lima, Perú. Estamos conectados en Canal Diversa y siempre va a ser un placer tenerte aquí. Espero seguir, ¿no? Con esta dupla deportiva, que yo no sé mucho de fútbol, te vuelvo a decir, ¿no? Pero de vez Está en bien, cuando está lo veo bien. por ahí, cuando el Perú participa. Claro, Que yo claro. siempre Bueno, soy un crítico ahí. A mí me dicen, no, oye, cállate, porque yo siempre digo, oye, no, pero si ya le metieron un gol, seguro que pierde, ¿no? Siempre ya. bueno, Mal cuando hay hablado. pasión, cuando hay pasión de hincha de por medio, siempre el comentario pesimista, digamos, genera ese tipo de reacción. Sí, Pero bueno, más allá de eso, gracias por la invitación y bueno, como siempre, ¿no? En la medida en que sea posible, por los trabajos y los horarios que siempre perfecto. complican, cuando Ya vamos haya a hablar acerca de... actividad y temas, estaremos en contacto a las órdenes como de Pues, costumbre. Muchas gracias por el interés. no, gracias a ti, Martín, y ya nos vemos pronto. Hasta la Cuídate. próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau.